¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conocemos es realmente correcta? ¿Y si te dijera que hay edificios repartidos por todo el mundo que desafían todo lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad? Monumentos tan antiguos y tan complejos que simplemente no deberían haber existido en el momento en que fueron erigidos. Estructuras que hacen que los arqueólogos se rasquen la cabeza y reescriban teorías enteras sobre las civilizaciones que habitaron la Tierra antes que nosotros. Hoy exploraremos algunas de estas enigmáticas construcciones, que pueden ser mucho más antiguo de lo que nos dice la historia oficial. Así que quédate hasta el final de este vídeo, porque algunos de estos descubrimientos sacude tu percepción del pasado. Primero, Göbekli Tepe, el templo prehistórico, situada en la actual Turquía. Göbekli Tepe fue descubierta en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, y desde entonces ha desafiado todo lo que sabemos sobre la historia humana. Lo primero que dejó perplejos a los investigadores fue la antigüedad de este edificio. Más de 12.000 años, este templo es, sin lugar a dudas, el más antiguo jamás encontrado en la Tierra. Solo para darte una idea, él es 7.000 años más que las pirámides de Egipto y 5.000 años más que Stonehenge. ¿Pero cómo es esto posible? Según la versión oficial de la historia, en el año 10.000 AC, el ser humano aún se encontraba en las primeras etapas de desarrollo, sin la tecnología ni los conocimientos necesarios para construir estructuras monumentales como esta. Sin embargo, Göbekli Tepe demuestra que algo mucho más avanzado estaba sucediendo durante este periodo, algo que los libros de historia todavía no han podido explicar. Lo que hace que Göbekli Tepe sea aún más enigmático es el nivel de sofisticación de su arquitectura. El templo está formado por enormes columnas de piedra, talladas con figuras de animales en alto relieve, serpientes, leones, jabalíes, escorpiones e incluso criaturas que parecen híbridos, como si fueran parte de una mitología olvidada. Pero lo que realmente intriga a los investigadores es cómo se erigieron estas columnas. Algunos de ellos pesan el equivalente a 3 elefantes africanos adultos. Y es que, en aquella época, supuestamente no existían herramientas metálicas ni ningún tipo de tecnología avanzada que permitiera una hazaña como esta. ¿Cómo pudieron los constructores de Göbekli Tepe mover piedras tan gigantescas sin el uso de poleas o ruedas, que solo aparecerían miles de años después? ¿Cómo los tallaron con tanta precisión? Y, lo más importante, ¿por qué? En segundo lugar, Zigurat de Ur, la pirámide mesopotámica, situado en la antigua ciudad sumeria de Ur, en la región que ahora llamamos Irak. El zigurat es una de las estructuras más impresionantes de Mesopotamia. Se eleva desde la tierra árida como un paso gigantesco hacia los cielos. Con una enorme base rectangular y múltiples niveles escalonados, esta pirámide de ladrillo cocido parece un portal entre la tierra y los dioses. Los arqueólogos afirman que los zigurats fueron templos religiosos dedicados a los dioses sumerios. En el caso del zigurat de Ur, habría sido construido para Nana, el dios de la luna, entidad que los sumerios creían que controlaba el tiempo y el destino de los hombres. ¿Pero era ese su único propósito? El gran enigma del zigurat de Ur es su propia existencia. A diferencia de otras estructuras de la época, que servían para vivienda o defensa, el zigurat no tenía otra funcionalidad aparente que la de culto religioso. Pero entonces, ¿por qué construir algo tan grandioso? ¿Era simplemente un altar a los dioses, o una estructura otro tipo, algo que todavía no podemos entender? En tercer lugar, Monte Albán, la ciudad zapoteca, esa ciudad no debería estar allí. Según lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, Monte Albán fue construido por los zapotecas, un pueblo misterioso que floreció incluso antes del surgimiento de los mayas y los aztecas. Pero hay un problema, los zapotecas no eran conocidos por su tradición militar ni por su capacidad para conquistar y remodelar tierras enteras. Entonces, ¿cómo se las arreglaron? Tallar una montaña entera, creando terrazas, plataformas y estructuras que parecen haber sido diseñadas por una civilización con conocimientos avanzados de ingeniería y astronomía. Algo en Monte Albán no tiene sentido. Lo que hace que Monte Albán sea tan inusual es que no se construyó poco a poco, como era habitual en las ciudades de la época. El lugar donde se ubica, una montaña empinada y de difícil acceso, fue completamente remodelado antes de la construcción de los primeros templos. Es decir, antes de que se construyera cualquier estructura, sus constructores aplanó la cima de la montaña, transformándolo en una enorme plataforma artificial. Esto requiere un esfuerzo titánico, una planificación precisa y una mano de obra gigantesca. Uno de los descubrimientos más sorprendentes sobre Monte Albán es su alineación astronómica precisa. Los templos y plazas no se construyeron al azar, al contrario, muchos de los edificios parecen estar ubicados en sincronía con constelaciones y eventos celestes importantes. El observatorio de la ciudad, conocido como Edificio J,
tiene una forma angular inusual y una alineación peculiar que sugiere que fue diseñado para observar estrellas específicas en el cielo nocturno. Pero aquí está el detalle más extraño: estas estrellas no son las mismas que observaron las civilizaciones que vinieron después. Esto significa que Monte Albán pudo haber sido construido en una época donde el cielo nocturno era ligeramente diferente, lo que plantea una pregunta aterradora: ¿y si esta ciudad es mucho más antigua de lo que nos cuenta la historia oficial? Cuarto, Rumicolca, el portal andino. Pero antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. A primera vista, los arqueólogos creyeron que se trataba simplemente de un acueducto construido por los incas, diseñado para abastecer de agua a la región. Pero cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que esta teoría no se sostiene. La parte inferior de la estructura no se parece en nada a una construcción típica inca. Lo que más intriga a los investigadores es el hecho de que Rumicolca parece ser dos edificios en uno. La parte superior de la estructura fue sin duda realizada por los incas. Pero la parte inferior es una gran incógnita. Las piedras de la base son inmensas, algunas pesan toneladas, y encajan con una precisión absurda. Ni siquiera hay espacio para pasar la hoja de un cuchillo entre ellos. Y lo más extraño, no hay marcas de herramientas que expliquen cómo fueron talladas y moldeadas. Esto plantea una teoría intrigante: los incas pueden haber encontrado Rumicolca ya construida y simplemente adaptaron la estructura para su uso. Pero si esto es cierto, ¿quiénes fueron los verdaderos arquitectos de esta base megalítica? Hay algo muy peculiar en la forma en que se construyó Rumicolca. La estructura parece mucho más un portal gigantesco que un simple acueducto. Si nos fijamos bien, veremos que su construcción se asemeja a las entradas monumentales de templos y fortalezas repartidas por todo el mundo. ¿Y si Rumicolca hubiera sido diseñado no para conducir agua, sino para conectar diferentes dimensiones? Teorías más atrevidas sugieren que la estructura podría ser una especie de portal energético, utilizado por civilizaciones antiguas para acceder a conocimientos prohibidos o incluso para viajar a través del tiempo y el espacio. Quinto, Ponte Fabricio, el cruce romano, situado sobre el río Tíber. El Ponte Fabricio es el puente romano más antiguo todavía en uso. Construida en el 62 a.C., conecta el centro de Roma con la isla Tiberina, un lugar rodeado de misterios e historias que se remontan a la mitología. ¿Qué hace que este puente sea tan especial? La mayoría de los puentes modernos no duran un siglo sin necesitar reparaciones. Pero el puente Fabricio se mantiene firme desde hace más de 2000 años, sobreviviendo a terremotos, inundaciones y al propio paso del tiempo. Los romanos utilizaban un tipo de hormigón llamado Opus caementicium, cuya fórmula todavía hoy no podemos replicar con exactitud. Este hormigón, a diferencia de los materiales modernos, se fortalece con el tiempo, algo que intriga a ingenieros y científicos hasta el día de hoy. Pero la pregunta que nadie puede responder es: ¿cómo descubrieron esta técnica? La hipótesis más aceptada es que los romanos desarrollaron el material mediante prueba y error. Pero, ¿y si la verdad es diferente? ¿Qué pasaría si este conocimiento fuera heredado de civilizaciones aún más antiguas? Después de todo, sabemos que los romanos eran maestros en absorber conocimientos de otras culturas. ¿Y si la fórmula de este hormigón es mucho más antigua de lo que imaginamos? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión, y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.